A veces, una mesa de póker se siente como una habitación silenciosa donde nada se dice en voz alta, pero mucho sucede bajo la superficie. Los patrones comienzan a mostrarse, pero solo si les das suficiente tiempo. La forma en que un jugador espera, la manera en que otro actúa rápido, o cómo cambia el ánimo de alguien tras un largo silencio. No hay prisa por entenderlo todo de inmediato. Esta es una mirada tranquila a los tipos comunes de jugadores de póker. Estos patrones han moldeado juegos durante décadas, en salas traseras llenas de humo y en brillantes pisos de casino. El enfoque se mantiene en el ritmo constante de observación y respuesta. No se trata de ganar rápido o forzar la mesa. La presión aquí es lenta y constante. Viene de esperar, de la incertidumbre silenciosa que se posa sobre cada mano y de la paciencia necesaria para ver lo que realmente está ahí. Ahora puedes dejar que tu ritmo se relaje. No habrá cambios repentinos en el sonido o el ambiente. El tiempo se moverá suavemente. Cada momento tendrá su espacio. No hay otro lugar donde estar más que aquí. Deja que los patrones se revelen a su propio ritmo. Capítulo 1. Aprender a observar antes de actuar. Cada vez que te sientas en una nueva mesa de póker, la estructura de tus decisiones cambia. Ya no respondes solo a tus cartas o a la presión de las ciegas. En cambio, estás dentro de un sistema vivo que revela sus patrones con el tiempo. El ritmo de la mesa no lo marca un solo jugador, sino la acumulación lenta de pequeñas acciones. Algunos jugadores alcanzan las fichas con rapidez, empujando sus apuestas casi antes de su turno. Otros se detienen, midiendo cada movimiento, su vacilación alarga los segundos entre decisiones. Las fichas se apilan y desapilan, pasan de mano en mano o se deslizan silenciosamente al bote. Cada movimiento ofrece una pista sobre la participación, sobre quién busca activamente los botes y quién prefiere observar. El ritmo de la mesa no siempre es obvio al principio, pero la atención paciente enfoca estos detalles. Con cada órbita, el orden regular de juego proporciona un flujo constante de información. La posición determina quién actúa primero y quién espera, moldeando el flujo de cada mano. Los mismos jugadores actuarán en la misma secuencia, mano tras mano. Puedes observar cómo abordan situaciones similares desde diferentes asientos. Algunos pueden retirarse rápidamente cuando están fuera de posición. Otros se quedan, considerando sus opciones antes de soltar sus cartas. A lo largo de varias rondas, estas pequeñas diferencias se convierten en hábitos que puedes reconocer. Un jugador que siempre se retira temprano, uno que nunca pierde la oportunidad de igualar, o alguien que solo sube desde una posición tardía. Todos estos patrones emergen mientras observas cómo la mesa se acomoda a su ritmo único. Más allá de las cartas y fichas, la atmósfera de la mesa se forma con conversación y silencio. Algunos jugadores llenan el espacio con palabras, comentan la acción o comparten pensamientos ociosos. Otros permanecen callados. Su enfoque está hacia adentro o fijo en el tapete. Estas tendencias se repiten. Forman parte de la identidad de la mesa. Los habladores pueden distraer o mostrar su nivel de comodidad. Los silenciosos pueden guardar sus intenciones más de cerca. Con el tiempo, notas quién responde a la conversación, quién escucha y quién parece no afectado por el ruido. Incluso los gestos más pequeños se vuelven parte del patrón. Cómo un jugador maneja sus fichas. Cómo mira el tablero. Si se inclina hacia adelante o se recuesta. Las señales ambientales también influyen en la dinámica de la mesa. La forma en que el croupier baraja, el ritmo al repartir las cartas, la iluminación e incluso los sonidos de fondo pueden afectar cómo los jugadores se acomodan en sus rutinas. Un croupier rápido puede crear un ritmo ágil. Un ritmo más lento fomenta un juego más deliberado. Caras conocidas en la mesa pueden aumentar la comodidad y la soltura. Jugadores nuevos o desconocidos pueden traer tensión o precaución.
Todos estos factores se mezclan en el flujo continuo. Influyen en cómo se desarrollan los patrones y cómo los jugadores se revelan. Al principio, muchos de estos detalles parecen menores, casi invisibles. La diferencia entre un rápido pliegue y una llamada lenta, o entre una pila que crece y una que disminuye, puede no destacar en una sola mano. Pero a medida que pasan las manos y se repiten las acciones, las impresiones superficiales dan paso a patrones más profundos. Comienzas a ver no solo movimientos aislados, sino los hábitos y tendencias que definen la mesa. La paciencia permite que estos patrones surjan naturalmente, recompensando a quienes observan con atención y mente abierta. Las etiquetas significativas sobre otros jugadores no provienen de lo que ves al principio. La evaluación sólida se basa en el comportamiento repetido, no en acciones o apariencias únicas. Es fácil mirar a la mesa e imaginar quién es cauteloso o audaz, quién es experimentado o nuevo. A veces la postura de un jugador o una subida agresiva te tienta a etiquetarlos de inmediato. Pero estas primeras impresiones suelen estar formadas por eventos aislados. Una gran apuesta, una mirada nerviosa, una jugada inusual. No por un patrón verdadero. Los errores comunes surgen cuando los jugadores se apresuran a juzgar. Pueden ver una mano donde alguien blufea y decidir que esa persona siempre es imprudente. O pueden notar que un jugador se retira una vez y asumir que es tímido. Estas etiquetas rápidas son tentadoras porque ofrecen certeza, pero rara vez se mantienen cuando el juego avanza. Las apariencias también pueden engañar. Un jugador que se viste casual o parece relajado podría ser muy disciplinado, mientras que alguien que parece serio puede hacer movimientos impulsivos. Los juicios basados en el comportamiento o estilo no son lo mismo que los basados en acciones observadas. Observar el comportamiento requiere ver cómo los jugadores apuestan y se retiran en varias manos, no solo en momentos aislados. Cada vez que un jugador enfrenta una decisión, tienes la oportunidad de ver si su respuesta coincide con lo que has visto antes. Llaman a menudo en posiciones tempranas o esperan a calles posteriores. Sus apuestas son consistentes en tamaño y tiempo o varían bajo presión. A lo largo de varias rondas, puedes comenzar a registrar estas acciones en tu mente. Así construyes un registro de tendencias mucho más confiable que una sola impresión. A medida que surge nueva información, es importante mantenerse flexible. Las etiquetas que formas deben ser provisionales, siempre listas para actualizarse a medida que se juegan más manos. Un jugador que parecía conservador al principio puede de repente mostrar disposición a entrar en botes con manos más débiles. Alguien que pensabas que era pasivo puede sorprenderte con una subida bien calculada. Cada nueva ronda añade al panorama. Refina tu comprensión y te ayuda a evitar la trampa de suposiciones tempranas. El valor de la paciencia aquí no puede ser subestimado. Solo esperando y observando, puedes separar patrones verdaderos de casos engañosos. Los errores por suposiciones tempranas pueden ser costosos. Actuar por un juicio basado en apariencias puede llevarte a desafiar a un jugador que es fuerte, o a evitar a alguien menos peligroso de lo que pensabas. Basar tus evaluaciones en comportamientos repetidos reduce el riesgo de estos errores. La diferencia entre juicios basados en apariencia y en comportamiento es clara. Uno se basa en la superficie, el otro en la sustancia. La verdadera comprensión en la mesa viene de la disciplina de observar, registrar y revisar. Elegir esperar y observar, en lugar de apresurarse a actuar, no es un signo de pasividad, es una forma deliberada de participar. Reúnes información de cada mano que se juega, incluso cuando no estás involucrado. La observación te permite ver la estructura de la mesa antes de apostar fichas. Esto te ayuda a evitar errores comunes de principiantes, como jugar manos sin contexto o desafiar a oponentes que aún no comprendes. A veces, la mejor opción es retirarse o mirar desde el margen.
Dejas que la mano se desarrolle mientras recopilas detalles sobre cómo juegan los demás. Hay muchas manos donde esperar fue la mejor jugada. Por ejemplo, con una mano marginal en posición temprana, ves cómo varios jugadores igualan rápidamente antes de que te toque. En lugar de unirte, te retiras y observas cómo esos jugadores revelan sus tendencias durante la mano. Quizás notas que un jugador apuesta poco en el flop pero se retira ante subidas grandes en el turn. Otro puede mostrar un patrón de igualar con pares débiles. Al resistir la tentación de jugar cada mano, obtienes una mejor idea del ritmo de la mesa y evitas pérdidas innecesarias. La paciencia también trae beneficios psicológicos. El acto de esperar calma la mente. Reduce la presión de tomar decisiones rápidas. Te vuelves más atento a los ritmos a tu alrededor. Es menos probable que te arrastre la urgencia del momento. Este estado de calma facilita reconocer comportamientos repetidos. Puedes distinguir entre hábitos y excepciones. Al observar, no solo miras pasivamente. Estás registrando líneas específicas. ¿Quién sube? ¿Quién iguala? ¿Quién se retira? Esto te prepara para tomar decisiones más informadas después. La observación activa es un proceso de compromiso constante. No estás desconectado ni indiferente. Estás recopilando datos de cada órbita. Construyes en silencio un mapa mental de la mesa. Cada decisión que presencias, cada pila que crece o disminuye, añade una pieza al rompecabezas. A medida que pasan las manos, tu comprensión se profundiza. Cuando llega el momento de entrar en un bote, lo haces con una base de conocimiento, no con una suposición basada en impresiones superficiales. La distinción entre esperar pasivamente y notar activamente es importante. Esperar pasivamente significa simplemente dejar pasar el tiempo. Notar activamente significa prestar atención a los patrones y guardarlos para usarlos después. No solo te quedas sentado, te estás preparando, aprendiendo y posicionándote para decisiones futuras. Los hábitos de paciencia y atención que construyes en estos momentos dan frutos a largo plazo. Cada vez que resistes el impulso de actuar, fortaleces tu capacidad de ver el juego con más claridad. La observación disciplinada prepara el terreno para todo lo que sigue. Es la primera habilidad verdadera del póker exitoso. Siempre está disponible para ti, sin importar tu nivel de experiencia. Al reunir información antes de actuar, te das la mejor oportunidad de tomar buenas decisiones cuando importa. El acto silencioso de observar no es solo preparación. Ya es una forma de juego fuerte. En el flujo constante del juego, esperar y notar es donde comienza una buena estrategia. La mesa se revela a quienes están dispuestos a observar, escuchar y dejar que los patrones emerjan a su propio ritmo. Capítulo 2. El jugador conservador. Los jugadores conservadores crean una estructura de decisiones distinta al participar solo con manos fuertes. Actúan con clara intención. Su presencia cambia el desarrollo de las manos. El ritmo se ralentiza y la acción se concentra en menos confrontaciones, pero más significativas. A diferencia de quienes entran en muchos botes, los jugadores conservadores se retiran sin dudar. Esperan pacientemente las cartas adecuadas. Esta cautela lleva a largos periodos de inactividad. Y se interrumpen con momentos de apuestas decisivas. La mesa suele estar más silenciosa durante sus turnos. Se percibe una deliberación que marca un ritmo diferente. Al observar estos patrones, se entiende que el juego conservador no es solo retirarse. Es esperar situaciones donde las probabilidades y la posición sean favorables. Los signos más comunes del juego cerrado son visibles para quien presta atención. En varias rondas, un jugador cerrado entrará solo en 15 a 20% de manos. Sus fichas rara vez cruzan la línea a menos que tengan una mano digna de inversión. Su disciplina es más notable en posiciones tempranas.
En estos asientos se limitan a manos premium como reinas, reyes, ases y as-rey. Evitan manos especulativas y situaciones marginales, prefiriendo dejar ir manos débiles. Cuando la acción llega a ellos en posiciones tardías, pueden abrir un poco su rango, pero su selectividad sigue clara. Rara vez se les ve defendiendo ciegas con cartas débiles o igualando su vida sin un plan. La selección de manos para jugadores conservadores se centra en la fuerza y la previsibilidad. No persiguen conectores del mismo palo, pares pequeños o manos especulativas solo porque el precio sea adecuado. En cambio, se enfocan en manos iniciales con valor claro y fuerte equidad. Esto los hace menos vulnerables a decisiones difíciles después del flop. Este enfoque contrasta con oponentes que mezclan una variedad más amplia de manos. Esto lleva a un juego más impredecible. La previsibilidad del jugador conservador no es una debilidad, es un reflejo de su disciplina y comprensión del riesgo. El tamaño del stack también influye en cómo los jugadores cautelosos abordan el juego. Con stacks más profundos, permanecen pacientes. Saben que el riesgo de perder un gran bote con una mano marginal no vale la pena. Cuando su stack disminuye, se vuelven aún más selectivos. Deciden no jugar manos que otros podrían jugar por desesperación. Esperan momentos donde puedan comprometer sus fichas con confianza. Prefieren no arriesgarse en resultados inciertos. Es importante distinguir el juego cerrado del juego pasivo. Un jugador realmente cerrado no solo iguala y espera lo mejor. En cambio, combina la selección de manos con la disposición para subir o resubir cuando la situación lo requiere. Esta mezcla de disciplina y agresión es lo que separa a un jugador cerrado de alguien que solo espera cartas fuertes y luego las juega con cautela. Ante una subida o resubida, los jugadores cerrados responden con decisión. Ellos abandonan manos que no cumplen sus estándares, pero cuando eligen jugar, lo hacen con propósito. La paciencia es la base de la estrategia de un jugador cauteloso. La capacidad de retirarse mano tras mano sin frustrarse requiere una mente estable y un claro entendimiento de los objetivos a largo plazo. Cada decisión se toma pensando en el futuro, no por aburrimiento o impulso. Esta paciencia se refleja en su comportamiento en la mesa, mientras esperan tranquilamente la oportunidad adecuada para actuar. Su disciplina influye en quienes los rodean, a menudo haciendo que los jugadores más activos duden de sus propias decisiones. Cuando un jugador conservador finalmente entra en un bote, el significado de su acción cambia. Sus apuestas y subidas tienen más peso porque son poco frecuentes. Cada ficha que comprometen indica una decisión meditada, no una apuesta casual. Los oponentes aprenden a respetar estas acciones, sabiendo que el jugador conservador probablemente no está persiguiendo un proyecto ni haciendo un movimiento especulativo. El flujo de la mano cambia, con otros jugadores más propensos a retirarse o proceder con cautela. Los patrones de apuestas típicos de los jugadores conservadores son directos e intencionales. Cuando tienen una mano fuerte, actúan con decisión. Suben o vuelven a subir en lugar de igualar. Su objetivo es eliminar oponentes o hacerles pagar un alto precio para ver más cartas. Esto contrasta con jugadores que apuestan poco o igualan con frecuencia. Esperan tener suerte con una carta más adelante. Los jugadores conservadores rara vez hacen faroles. Sus apuestas de valor dominan sus acciones. Cuando apuestan, suele ser una cantidad considerable. Refleja la fuerza de su mano y su deseo de proteger su inversión. La imagen de un jugador conservador amplifica la importancia de su agresión. Porque se han establecido como selectivos y disciplinados, sus apuestas reciben más respeto. Otros jugadores son menos propensos a desafiarlos sin manos fuertes propias. Esto lleva a menos botes con muchos jugadores y más enfrentamientos uno a uno. El efecto psicológico es claro. La subida de un jugador conservador puede congelar la acción y desanimar llamadas especulativas. Incluso oponentes experimentados pueden dudar,
temiendo enfrentarse a una mano premium. Desafiar a un jugador conservador sin una mano fuerte es arriesgado. Su rango estrecho significa que la mayoría de sus acciones agresivas tienen fuerza real. Intentar superarlos con manos débiles o marginales suele llevar a errores costosos. El riesgo no está solo en la mano inmediata, sino en las posibles pérdidas repetidas con el tiempo. La reputación del jugador conservador actúa como un escudo. Esto disuade los faroles y obliga a los oponentes a elegir sus momentos con cuidado. El impacto de la agresión de un jugador conservador se siente en toda la mesa. Su participación selectiva significa que cada acción tiene intención. Cuando apuestan, suben o resuben, rara vez es un movimiento casual. Esto crea una dinámica donde otros deben ajustarse, evaluando la probabilidad de fuerza antes de continuar. La presencia de un jugador conservador moldea el flujo del juego, recompensando la paciencia y castigando la imprudencia. La mejor respuesta a un jugador conservador se basa en paciencia y disciplina. Retirarse ante su agresión suele ser la elección correcta, especialmente con manos marginales. Por ejemplo, enfrentar una gran apuesta de un jugador conservador en el río con solo un par débil rara vez es rentable. Estas situaciones requieren moderación, no heroísmo. Al soltar manos que probablemente no sean las mejores, los jugadores evitan pérdidas innecesarias y preservan sus fichas para mejores oportunidades. Cuando surge la oportunidad de apostar por valor contra un jugador conservador, es importante hacerlo con confianza. Por ejemplo, tener una pareja alta fuerte o una pareja superior contra un oponente conservador que pasa o iguala puede ser una oportunidad para extraer valor. Los jugadores conservadores son poco propensos a pagar apuestas grandes con manos débiles. Por eso, es clave enfocarse en situaciones claras de valor. Apostar por valor con manos premium permite obtener el máximo beneficio sin exponerse a riesgos innecesarios. Ajustar los rangos de apertura es otra respuesta práctica. Cuando hay jugadores conservadores detrás, tiene sentido jugar más cerrado también. Así se evitan manos vulnerables a un resube. Este ajuste reduce la probabilidad de enfrentar situaciones difíciles fuera de posición, especialmente contra un jugador que rara vez entra en botes sin fuerza. El resultado es un flujo de juego más controlado y manejable. Se centra en decisiones de calidad en lugar de cantidad. Blafear contra oponentes conservadores rara vez es efectivo. Su disposición a retirarse y esperar mejores oportunidades significa que los faroles son a menudo un esfuerzo inútil. En su lugar, es más productivo centrarse en construir botes con manos fuertes y dejar ir situaciones marginales. Este enfoque minimiza el riesgo de enfrentarse a una mano fuerte y maximiza el valor de manos realmente buenas. Esperar manos premium en estos enfrentamientos es una estrategia a largo plazo que da frutos. Al resistir la tentación de crear acción y enfocarse en la calidad, los jugadores evitan el tilt y la frustración. Es fácil impacientarse ante un oponente que se retira a menudo y apuesta raramente, pero la disciplina se recompensa con el tiempo. La capacidad de mantenerse calmado y selectivo asegura que los errores se minimicen y las oportunidades no se pierdan. Un enfoque paciente y centrado en el valor ofrece varias ventajas a largo plazo. Reduce la probabilidad de errores costosos. Preserva fichas para situaciones favorables. Aprovecha al máximo las tendencias predecibles del jugador conservador. Al respetar su disciplina y responder con cuidado, los jugadores pueden extraer valor cuando las probabilidades están a su favor. También evitan pérdidas innecesarias cuando no lo están. La atmósfera en la mesa con un jugador conservador es de enfoque tranquilo. Hay menos ruido, menos cambios bruscos y más énfasis en decisiones reflexivas. Cada mano se desarrolla a un ritmo pausado. Esto permite una observación y reflexión cuidadosa. En este entorno, el éxito no viene de forzar la acción. Viene de esperar el momento adecuado y aprovecharlo al máximo. A medida que la sesión continúa,
el ritmo del jugador metódico fomenta una mentalidad tranquila. El juego se centra menos en la actividad constante. Se enfoca más en la calidad de cada decisión. Retirarse no es un signo de debilidad, es reconocer el valor de la paciencia. Apostar por valor no es agresión sin sentido. Es aprovechar al máximo las oportunidades genuinas. Gradualmente, las recompensas de este enfoque se vuelven claras. Las pérdidas se minimizan. Las ganancias se aseguran con manos firmes. El estrés de la confrontación constante se desvanece. La mesa se asienta en un patrón calmado y deliberado. Esto es moldeado por la presencia del jugador cauteloso y la adaptación colectiva a su estilo. En este espacio, el valor de la paciencia y la disciplina es inconfundible. Ofrece un camino tranquilo hacia un progreso constante. Capítulo 3. El jugador suelto. Cuando un jugador en la mesa elige entrar en muchos botes, la estructura de cada mano cambia. El ritmo de decisiones se vuelve menos predecible. Más jugadores ven el flop y hay una mayor variedad de manos en juego. Los participantes sueltos influyen en el flujo de acción. Llaman y suben desde muchas posiciones, no solo las tradicionalmente favorables. Su disposición a poner fichas en juego, con una amplia selección de manos iniciales, cambia el panorama de cada ronda. Esto lleva a botes más grandes y complejos que en una alineación más cerrada. Los jugadores sueltos se reconocen por su frecuente participación antes del flop. Llaman a menudo, a veces desde posiciones tempranas donde la cautela es la norma. No es raro ver a un jugador suelto defender con conectores del mismo palo, ases débiles o incluso manos no del mismo palo que la mayoría descartaría. Sus acciones preflop no se limitan a llamar. También pueden subir con manos fuera de los rangos estándar de apertura. Esta actividad destaca cuando el ritmo de la mesa se acelera y el número promedio de jugadores viendo el flop crece. La presencia de jugadores sueltos aumenta la frecuencia de botes con varios jugadores. Cuando ellos igualan subidas con manos marginales, invitan a otros a unirse también. Esto hace que el bote crezca y crea situaciones donde 3 o más jugadores siguen activos después de la primera ronda de apuestas. Este efecto se nota en el tamaño de los botes, que tienden a ser más grandes cuando hay un jugador suelto en la mesa. El resultado es un entorno preflop más dinámico, donde los patrones normales de aislamiento y retirada dan paso a una participación más amplia. Una de las señales más claras de participación suelta es la reluctancia a retirarse antes del flop. Los jugadores más disciplinados suelen descartar manos como rey 8 del mismo palo o as 4 fuera de palo desde posiciones tempranas. Los jugadores sueltos están ansiosos por ver cómo se desempeñan estas manos. Su porcentaje de retiro antes del flop es más bajo que el promedio porque su rango preflop es muy amplio. En lugar de reducir sus manos a medida que avanza la acción, continúan con muchas combinaciones. Esto hace más probable que manos inesperadas lleguen a las calles posteriores. Las señales de comportamiento a menudo acompañan este enfoque. Los jugadores sueltos pueden mostrar curiosidad visible. Se inclinan hacia adelante para ver cómo se desarrolla el tablero. Muestran interés en las cartas que vendrán. Su deseo de seguir involucrados a veces se refleja en su lenguaje corporal. Tal vez una mirada rápida a sus fichas cuando la acción se acerca. O un pequeño suspiro de anticipación antes de igualar una subida. Estas señales sutiles, combinadas con un patrón de participación frecuente, permiten identificar a los jugadores sueltos temprano en una sesión. La energía de la mesa cambia cuando hay jugadores sueltos. Los botes se desarrollan de manera impredecible. El número de decisiones en cada mano aumenta. El impacto es inmediato. Los demás en la mesa se ajustan al nuevo ritmo. La volatilidad aumenta con tantas manos en juego. Reconocer estos patrones ayuda a establecer expectativas. Esto es útil para las situaciones que pueden surgir.
También para los tipos de manos que pueden aparecer al final. La participación suelta no es solo cuestión de elegir manos. Está profundamente arraigada en factores psicológicos. La curiosidad es un motor central. El deseo de ver más cartas y experimentar posibilidades lleva a los jugadores sueltos a seguir con manos que otros abandonarían. Esta curiosidad los impulsa a igualar subidas preflop, especialmente con manos especulativas que pueden conectar con la mesa de formas inesperadas. La búsqueda no siempre es lógica, pero es persistente. El impulso en la mesa puede fomentar el juego suelto. Cuando el ritmo de acción se acelera o cuando un jugador ha ganado un bote, el deseo de seguir involucrado crece. Los jugadores sueltos a menudo aprovechan esta energía. Hacen llamadas o subidas impulsivas mientras la emoción del juego aumenta. El flujo de fichas y el movimiento del botón del croupier son señales para mantenerse involucrado. Las decisiones se guían tanto por el sentimiento del momento como por la fuerza de las cartas. Esta mentalidad se nota en cómo los jugadores sueltos responden a subidas y resubidas preflop. En lugar de retirarse con manos marginales, tienden a igualar. Lo hacen con la esperanza de obtener un flop favorable. Conectores del mismo palo, pares bajos y ases débiles se convierten en vehículos para seguir participando. Incluso ante una subida fuerte, la curiosidad por ver tres cartas comunitarias supera la cautela de un juego más disciplinado. La tendencia a perseguir proyectos es otra característica de la participación suelta. En tableros con cartas conectadas o del mismo palo, los jugadores sueltos son más propensos a continuar, incluso con un proyecto parcial. La emoción de una posible mejora en el turno river los mantiene en el bote. Sus patrones de apuestas reflejan este optimismo. Pueden igualar apuestas con solo un proyecto de escalera interna o un proyecto de color trasero, esperando realizar el potencial de su mano. La posición tardía amplifica estas tendencias. Cuando la acción llega a un jugador suelto en el cutoff o en el botón, su rango de entrada se expande aún más. La ventaja de actuar al final les da más confianza para ver flops con una amplia variedad de manos. En estas situaciones, las manos especulativas se vuelven más atractivas y la disposición a igualar o subir aumenta. La diferencia en el enfoque entre posiciones tempranas y tardías es sutil pero distinta. Al inicio de la mano, un jugador suelto puede igualar con manos como reina J del mismo palo o as-5 del mismo palo. En posición tardía, añadirá más combinaciones, incluyendo manos tan ligeras como 7-6 del mismo palo o J9 de diferente palo. La atracción psicológica de la curiosidad y el impulso se refuerza por la seguridad percibida de actuar después de que otros han declarado sus intenciones. Los jugadores sueltos se motivan menos por los detalles técnicos de la fuerza de la mano. Se motivan más por la experiencia de ser parte de la acción. Las cartas se vuelven secundarias al proceso de ver la siguiente calle. Esperan mejorar y disfrutan los aspectos sociales y sensoriales del juego. Este enfoque afecta no solo sus decisiones, también influye en la dinámica de la mesa en general. Cuando enfrentas a jugadores sueltos, la respuesta más efectiva es calma y paciencia. El amplio rango de manos que eligen jugar crea oportunidades de valor. Estas oportunidades florecen solo con disciplina. No hay necesidad de forzar la acción ni intentar maniobras elaboradas. Enfocarse en manos iniciales fuertes y un juego post-flop sencillo permite que las tendencias naturales de los jugadores sueltos trabajen a tu favor. Apostar por valor se vuelve un tema central en estas situaciones. La disposición de los jugadores sueltos a igualar con manos débiles y marginales significa que una pareja alta con un buen kicker a menudo se mantiene. Las parejas superiores conservan su valor incluso cuando el bote crece. En lugar de preocuparse por ser superado o intentar sacar a los oponentes de sus manos, es más efectivo extraer valor apostando por fuerza y dejando que el jugador suelto iguale. La paciencia es recompensada a largo plazo. Cuando los jugadores sueltos defienden rangos amplios,
llegan al flop con muchas combinaciones que fallarán por completo. Al mantener la disciplina y evitar faroles innecesarios, es más fácil aprovechar sus errores. La tentación de complicar decisiones o de farolear con frecuencia debe dejarse de lado. Estos enfoques rara vez tienen éxito contra oponentes decididos a ver más cartas. La posición añade otra capa de ventaja. Actuar después de un jugador suelto facilita medir sus intenciones. También ayuda a controlar el tamaño del bote y a realizar la equidad con manos fuertes. Cuando estás en posición, las apuestas de valor pueden ajustarse para apuntar a la amplia gama de manos con las que un jugador suelto puede igualar, incluyendo pares débiles y proyectos. Esta ventaja estructural aumenta los beneficios de una estrategia paciente y enfocada en el valor. Los errores pueden ocurrir cuando los jugadores intentan forzar el ritmo contra oponentes sueltos. Apostar demasiado, hacer faroles excesivos o intentar aislar con manos marginales a menudo sale mal. Los jugadores sueltos son menos propensos a retirarse y más propensos a alcanzar con manos poco convencionales. El deseo de superarlos puede llevar a perder valor y asumir riesgos innecesarios. Esto disminuye la efectividad del juego directo. Los resultados a largo plazo de este enfoque paciente son constantes y confiables. Al permitir que las tendencias del jugador suelto dicten el ritmo de la mano y responder con decisiones claras y basadas en el valor, la variabilidad natural del juego se vuelve menos intimidante. Las manos fuertes son recompensadas y los errores de los oponentes sueltos se convierten gradualmente en ganancias sin necesidad de tácticas elaboradas. La experiencia de jugar con participantes sueltos se vuelve más cómoda cuando el enfoque cambia del control a la calma. Hay una suave satisfacción al permitir que el juego se desarrolle. Al observar cómo los jugadores sueltos igualan con manos que rara vez conectan. Y al recoger valor en silencio cuando surge la oportunidad. La atmósfera de la mesa se suaviza. La presión para actuar disminuye. Y el proceso de toma de decisiones se vuelve más fluido. A medida que avanza la sesión, la presencia de jugadores sueltos sigue influyendo en el flujo del juego. Cada mano es una oportunidad para observar, adaptarse y responder con claridad. El ritmo suave del juego disciplinado trae calma a la mesa. La mente se asienta y las decisiones se vuelven más naturales. En estos momentos, la energía de la sala se calma. El enfoque se centra en las cartas, las fichas y el avance constante de la mano. Los jugadores sueltos continúan su viaje de calle en calle, impulsados por la curiosidad y el impulso. El jugador paciente permanece firme, dejando que el valor llegue a su tiempo. El juego avanza. Cada bote es un recordatorio silencioso de los beneficios de la compostura y la fuerza tranquila de la paciencia. Capítulo 4. El jugador pasivo. Una mesa cambia cuando un jugador elige constantemente igualar en lugar de apostar o subir. Cada mano se desarrolla con un ritmo más tranquilo, moldeado por la renuencia del jugador pasivo a tomar el control. En lugar de crear tensión con acciones agresivas, el bote a menudo crece lentamente. El ritmo no lo marcan movimientos audaces, sino una disposición constante a seguir en lugar de liderar. Los jugadores pasivos prefieren igualar antes del flop, rara vez eligen subir. Sus fichas entran al centro en respuesta a otros, no como un desafío o declaración. Este patrón continúa después del flop, donde pasan si no tienen nada y igualan con proyectos, sin importar si las probabilidades apoyan su decisión. La mano progresa con mínima resistencia y la energía en la mesa refleja este enfoque suave. En cada calle, las acciones más comunes de un jugador pasivo son pasar cuando actúa primero y igualar cuando enfrenta una apuesta. Pre-flop, es poco probable que abra las apuestas. Si otro jugador ha subido, el jugador pasivo prefiere igualar. Mantiene el bote manejable y evita la confrontación. En el flop, su respuesta a la agresión es pasar e igualar.
Esto es especialmente cierto cuando tiene un proyecto o una mano marginal. En el turn y el river, este patrón se mantiene. El jugador pasivo pasa al agresor e iguala si la apuesta no es muy grande. Rara vez sube para proteger su mano o extraer valor. En cambio, sigue el flujo de la mano. Deja que otros determinen el tamaño del bote y la dirección del juego. Este enfoque lleva a una forma específica de acción. Las manos con jugadores pasivos tienden a ser pequeñas. Esto ocurre a menos que alguien decida aumentarlas. Cuando ambos jugadores son pasivos, las rondas de apuestas pueden ser solo de pases, El tamaño del bote apenas aumenta. Incluso si el jugador pasivo tiene una mano fuerte, su tendencia a pasar o igualar hace que el bote crezca lentamente. Como resultado, hay menos fichas en riesgo. La probabilidad de una gran confrontación se reduce. Los enfrentamientos ocurren más a menudo, pero las ganancias son modestas. El juego se siente estable y predecible, con pocos cambios bruscos. Los tipos de manos que prefieren los jugadores pasivos reflejan su estilo cauteloso. Es más probable que igualen con conectores del mismo palo, pares pequeños y manos Broadway que pueden ser fuertes pero no dominantes. En lugar de subir con una mano como as-reina o pares de dieces, el jugador pasivo prefiere ver el flop barato, esperando un tablero favorable. En calles posteriores, igualan con proyectos incluso si las probabilidades no son ideales, contentos de continuar en lugar de forzar la acción. Su rango es amplio, pero su agresión es baja. Esto significa que sus manos son a menudo mediocres, pero están dispuestos a llegar al showdown con ellas. La atmósfera en la mesa cambia cuando hay un jugador pasivo. La falta de agresión reduce la tensión. Las decisiones son más sencillas para los demás. Los patrones de apuestas son más fáciles de leer. El flujo de fichas es menos errático. Para muchos, la presencia de un jugador pasivo ofrece una oportunidad. Pueden dictar el ritmo y la estructura de cada mano. La mesa se siente más manejable. El riesgo de enfrentar agresión impredecible es menor. Ciertas señales físicas o de comportamiento a menudo revelan un enfoque pasivo. Un jugador pasivo puede sentarse en silencio. Rara vez hace contacto visual o interactúa con otros. Sus movimientos son medidos y sin prisa. Evitan llamar la atención. Cuando es su turno de actuar, toman poco tiempo. Rápidamente pasan o igualan sin dudar. Su pila permanece organizada. Rara vez toman grandes cantidades de fichas. Estas señales sutiles refuerzan su renuencia a ser el centro de acción. Al comparar las frecuencias de apuestas y llamadas, la diferencia es clara. Los jugadores pasivos llaman mucho más a menudo que apuestan o suben. Su factor de agresión, que mide con qué frecuencia apuestan o suben en comparación con llamar, es bajo. Esto significa que en muchas manos, sus fichas entran al bote en respuesta a otros, no como fuente de iniciativa. El resultado es un patrón fácil de reconocer una vez observado. Las tasas de enfrentamiento aumentan en juegos con jugadores pasivos. Como rara vez fuerzan a otros con apuestas agresivas, más manos llegan al river y se rebelan. Los botes en el enfrentamiento son más pequeños. Las manos mostradas a menudo no son las más fuertes posibles. El juego toma un ritmo suave. El resultado se determina menos por movimientos audaces y más por un juego constante y cauteloso. Cuando un jugador pasivo no apuesta, su silencio da información. La falta de agresión suele indicar debilidad o incertidumbre. Pasar es una señal clara de que no quieren aumentar el bote. En muchos casos, esto significa que su mano es marginal o incompleta. Cuando igualan una apuesta, muestran interés en continuar, pero no suficiente confianza para subir. Cada pase y cada igualada es un mensaje que revela su renuencia a tomar riesgos. El valor informativo de estas acciones crece con el tiempo.
Los jugadores atentos notan que cuando un oponente pasivo pasa, rara vez es una trampa. Es una señal de que esperan ver qué harán los demás. Sus llamadas son con manos que no son lo suficientemente fuertes para apostar por valor, pero demasiado buenas para retirarse. Cuando un jugador pasivo tiene una mano fuerte, a veces pierde la oportunidad de apostar y extraer valor. Su silencio es un ritmo constante y se convierte en una fuente confiable de información. Considera una situación donde un jugador pasivo pasa en el flop después de igualar preflop. Si el tablero está descoordinado y pasan de nuevo en el turn, es probable que hayan fallado o tengan solo un par débil. Su falta de agresión facilita que los oponentes apuesten por valor o se lleven el bote con una apuesta bien calculada. La tendencia del jugador pasivo a evitar apostar significa que a menudo dejan dinero en la mesa, perdiendo valor con manos que podrían haber ganado más. Los patrones en el comportamiento post-flop son muy reveladores. Los jugadores pasivos rara vez cambian de estrategia. Si han pasado y pagado en el flop, probablemente continúen así en el turn y el river. Sus líneas de apuesta son consistentes. Su renuencia a subir es persistente. Esta previsibilidad permite a otros ajustarse. Pueden ajustar el tamaño de las apuestas para obtener valor o retirarse cuando el jugador pasivo muestra fuerza inusual. La información fluye en una dirección, desde las acciones silenciosas del jugador pasivo hacia el observador atento. El impacto del juego pasivo en la toma de decisiones es significativo. Al enfrentar a un oponente pasivo, se reduce la incertidumbre. Hay menos sorpresas y menos necesidad de preocuparse por agresiones inesperadas. Las decisiones de apuesta se vuelven más claras. El camino al desenlace es más visible. El juego se ralentiza y el estrés de enfrentar intenciones desconocidas se reemplaza por una sensación de control. Para responder a este entorno, apostar de manera clara y constante es lo más efectivo. Al enfrentar a un jugador pasivo, las apuestas directas reciben más llamadas que subidas. Esto permite apostar por valor con una amplia gama de manos fuertes y de fuerza media. El tamaño de las apuestas puede ser consistente, sin necesidad de trampas elaboradas o líneas engañosas. Las apuestas pequeñas a medianas son efectivas, ya que el jugador pasivo está dispuesto a igualar con manos mediocres pero rara vez desafía con una subida. Apostar por valor se convierte en una herramienta confiable. Cuando un oponente pasivo probablemente iguale con una segunda pareja o una pareja alta débil, apostar por valor en cada ronda extrae el máximo beneficio. Hay poco riesgo de ser expulsado de una buena mano. La probabilidad de enfrentar una gran subida es baja. Un tamaño de apuesta simple explota la tendencia de los jugadores pasivos a igualar demasiado y apostar poco. Este enfoque lleva a una acumulación constante de fichas y reduce las oscilaciones que provienen de la agresión impredecible. Los beneficios de la consistencia son claros. Cuando los patrones de apuestas son constantes, el juego es más fácil de manejar. Hay menos necesidad de dudar o preocuparse por estrategias complejas. La renuencia del jugador pasivo a subir significa que el juego directo es recompensado. Los errores ocurren cuando los jugadores piensan demasiado, intentando provocar acción o engañar a un oponente que no busca confrontación. Los mejores resultados vienen de un juego disciplinado y transparente. La variabilidad disminuye en este entorno. Como las apuestas son pequeñas y la agresión es limitada, los resultados son más estables. Hay menos confrontaciones grandes y menos riesgo de quedar atrapado en una situación difícil. Cada apuesta recibe una respuesta predecible. El flujo de fichas es suave y medido. El juego se convierte en una serie de decisiones claras, cada una guiada por la presencia constante del jugador pasivo. Cuando las manos llegan al enfrentamiento, los resultados reflejan esta estructura. El jugador pasivo muestra una variedad de manos que a menudo no son las más fuertes. Fueron llevadas al río por su disposición a igualar y su renuencia a apostar.
El ganador suele ser el jugador que tomó la iniciativa y apostó por valor. Aprovechó la pasividad de su oponente. El tamaño del bote es modesto. El resultado se siente inevitable, moldeado por las decisiones silenciosas tomadas en el camino. A medida que el ritmo del juego disminuye, la mente puede asentarse en el ritmo de apuestas constantes y decisiones claras. El ambiente creado por el juego pasivo es suave, con pocas sorpresas y una sensación de control. Cada mano se desarrolla con una tranquila previsibilidad y la oportunidad de extraer valor está siempre presente para quienes permanecen atentos. La presencia de un jugador pasivo trae calma a la mesa, un espacio donde el juego se puede jugar con claridad y propósito, libre del caos de la agresión descontrolada. En este entorno, cada acción es un paso silencioso hacia adelante, y el juego encuentra su propio equilibrio constante. Capítulo 5. El jugador agresivo. Las apuestas agresivas cambian la estructura de la toma de decisiones. Obligan a los oponentes a actuar más frecuentemente y con menos información. Cuando un jugador en la mesa sube y apuesta a menudo, el ritmo de cada mano se desestabiliza. El enfoque del jugador agresivo no se limita a cartas premium. Se juega una amplia gama de manos iniciales de manera firme. La disposición a escalar los botes parece casi constante. Esta presión persistente puede hacer que cada mano se sienta más importante. Las apuestas suben rápido y las decisiones deben tomarse bajo tensión. Varios patrones observables señalan un estilo impulsado por la presión. El primero es el aumento frecuente antes del flop desde casi cualquier posición. En lugar de esperar manos fuertes, el jugador agresivo entra en los botes con una amplia variedad de manos, aplicando presión a los oponentes que de otro modo verían un flop barato. En posiciones tardías, esta tendencia aumenta, ya que el jugador agresivo reconoce la ventaja de actuar al final y amplía su rango aún más. Puedes notar aumentos desde el cutoff y el botón con manos que los jugadores pasivos foldearían, como conectores del mismo palo o pares bajos. En el flop, el jugador agresivo a menudo sigue con apuestas de continuación a un ritmo alto, a veces apostando más del 70% del tiempo, sin importar si el flop conecta con su mano. El tamaño de las apuestas es otra pista. En lugar de pequeñas apuestas de sondeo, el jugador agresivo puede elegir apuestas más grandes, a menudo entre 2/3 y el bote completo, en un esfuerzo por maximizar la equidad de foldear y mantener a los oponentes bajo presión. Las señales físicas y de tiempo también pueden revelar un enfoque de alta presión. Un jugador agresivo podría actuar rápido, apenas pausando antes de tomar fichas. Su postura puede ser abierta o asertiva. Su conversación, si la hay, lleva un tono de confianza. A veces, la rapidez con la que apuestan o suben parece señalar impaciencia o entusiasmo, como si esperaran abalanzarse sobre la próxima oportunidad. Estas señales, combinadas con apuestas frecuentes, distinguen al jugador agresivo de uno que solo apuesta por valor con manos fuertes. El impacto de este estilo se siente en el tamaño de las apuestas y el ambiente en la mesa. Cuando hay apuestas agresivas, los botes aumentan rápidamente. Incluso manos que comienzan con pocas fichas pueden convertirse en grandes enfrentamientos en el tour o el river. Para jugadores menos experimentados o más cautelosos, esto crea una corriente de ansiedad. Saber que una apuesta o subida es probable, sin importar las cartas, puede alterar la toma de decisiones y llevar a errores. Algunos jugadores responden jugando más conservadoramente, retirándose de manos que normalmente jugarían. Otros se frustran e intentan contraatacar, a menudo en su perjuicio. Esta aplicación constante de presión distingue el juego agresivo del valor estándar. En estilos más tradicionales, las apuestas se relacionan con la fuerza de la mano y la probabilidad de ir adelante. Las apuestas de valor son medidas. El objetivo es extraer fichas de manos más débiles mientras se minimiza el riesgo. En cambio, el jugador agresivo no siempre se preocupa por el valor real de su mano. Se enfoca en negar a los oponentes decisiones baratas
y usar el miedo para ganar botes sin competencia. Esta diferencia en motivación se refleja en la frecuencia y tamaño de las apuestas. También en la disposición a escalar botes sin evidencia clara de fuerza. El impulso en la mesa puede intensificar las tendencias agresivas, o esto moldea el flujo de acción de mano en mano. Cuando un jugador agresivo gana varias manos seguidas, especialmente con apuestas audaces, puede sentir invencibilidad. Este impulso psicológico se nota en su postura y actitud, también en su disposición a arriesgar más. Cada victoria refuerza la creencia de que la presión funciona. El jugador agresivo puede empezar a ampliar su rango. Entra en manos que antes habría descartado en la sesión. La emoción está estrechamente ligada a este ciclo. La emoción de ganar un gran bote o la adrenalina de hacer que un oponente se retire puede llevar a un jugador a buscar situaciones similares repetidamente. Desencadenantes emocionales como una victoria reciente, un farol exitoso o incluso una sensación de dominio en la mesa pueden llevar a una mayor agresión. Por el contrario, perder una mano significativa o ser descubierto en un farol puede provocar una respuesta emocional diferente. Algunos jugadores agresivos redoblan esfuerzos tras una pérdida, intentando desesperadamente recuperar fichas perdidas, aumentando aún más la presión. Este patrón se conoce como tilt, un estado en el que se pierde el control emocional y las decisiones se toman en respuesta a los sentimientos en lugar de la lógica. El tilt puede manifestarse de varias maneras. El jugador agresivo en tilt puede empezar a subir y apostar con cualquier par de cartas. Ignora la posición o la dinámica de la mesa. Su selección de manos se amplía. El tamaño de las apuestas puede volverse errático. Varía de pequeñas apuestas a grandes faroles. El resultado es un estilo menos calculado y más volátil. Esto deja al jugador vulnerable a oponentes disciplinados. La inestabilidad emocional a menudo lleva a continuar con manos débiles. También a pagar con manos marginales o hacer grandes faroles a destiempo. Aunque los jugadores agresivos suelen mostrar mayor estabilidad emocional, no son inmunes a los cambios de impulso y emoción. La agresión calculada, en cambio, se basa en el análisis y la observación, no en el sentimiento. El jugador que sube y apuesta con un plan es atento a la posición, también a las tendencias del oponente y la textura del tablero. Sus acciones, aunque firmes, no son imprudentes. Cuando la emoción reemplaza el cálculo, el juego agresivo se vuelve predecible. También explotable. Surgen patrones cuando el jugador apuesta demasiado, ignora el contexto o no se ajusta. Esto ocurre cuando los oponentes resisten. Esta previsibilidad es la oportunidad que los jugadores cuidadosos esperan. La presión, antes efectiva, se convierte en un arma de doble filo. Los errores comunes surgen cuando la agresión se alimenta de la emoción y no de la lógica. Jugar demasiadas manos o no reconocer la resistencia son síntomas del juego emocional. Escalar botes con poca equidad también lo es. Los tamaños de las apuestas pueden no reflejar la verdadera fuerza de la mano. El jugador agresivo puede perder de vista el flujo del juego. Estos errores pueden ser costosos, especialmente contra oponentes que se mantienen distantes y observadores. Responder al juego de alta presión requiere un cambio de mentalidad. Enfrentar la agresión con confrontación inmediata a menudo lleva a botes más grandes y mayor variabilidad. En cambio, un enfoque calmado y selectivo convierte las tendencias agresivas en oportunidades. Al reducir la selección de manos y enfocarse en la posición, el jugador disciplinado puede resistir la tormenta de apuestas frecuentes y esperar situaciones favorables. La paciencia se convierte en un activo estratégico, permitiendo que la falta de control del jugador agresivo juegue en su contra. Los rangos óptimos de llamada contra oponentes agresivos son más ajustados que contra jugadores conservadores. Desde posiciones tempranas, solo deben continuar las manos más fuertes,
como pares altos y conectores fuertes del mismo palo. En posiciones tardías, el rango puede ampliarse un poco, especialmente cuando se entienden bien los patrones de apuestas del jugador agresivo. Retirarse es preferible en escenarios donde la fuerza de la mano es marginal, el bote ya es grande o la posición es desfavorable. Intentar superar al jugador agresivo con manos débiles a menudo lleva a decisiones difíciles en el river y pérdidas innecesarias. El control del bote es un elemento central de este enfoque. En lugar de permitir que el jugador agresivo dicte el tamaño del bote, el jugador disciplinado puede pasar manos de fuerza media y evitar inflar el bote con manos especulativas. Al mantener los botes manejables, se minimiza el riesgo de decisiones incómodas. La profundidad de las fichas también influye. Pilas profundas permiten esperar manos premium y extraer valor máximo cuando el jugador agresivo se excede. Pilas poco profundas pueden requerir un enfoque más cauteloso, ya que el margen de error es menor y el costo de un error es mayor. Señales de que un jugador agresivo se está excediendo incluyen un aumento en la frecuencia de apuestas, especialmente sin considerar la textura del tablero o la resistencia del oponente. Cuando las apuestas llegan en cada ronda, sin importar la acción, o cuando el jugador agresivo es atrapado repetidamente con manos débiles en el enfrentamiento, la disciplina puede cambiar el rumbo. El jugador paciente gana al permitir que el oponente agresivo siga cometiendo errores, en lugar de entrar en confrontaciones innecesarias. Un claro ejemplo de paciencia que lleva a un resultado favorable ocurre cuando un jugador disciplinado elige apostar solo con manos fuertes y descarta el resto. Con el tiempo los faroles y sobreapuestas del jugador agresivo se acumulan. El valor del enfoque disciplinado se hace evidente. Aunque la agresión reactiva puede resultar en cambios a corto plazo, el resultado de la paciencia medida es más consistente. Las propias tendencias del jugador agresivo, cuando se enfrentan con observación calmada y moderación, se convierten en una fuente de ganancias para quienes están dispuestos a esperar. A medida que avanza la sesión, el ambiente alrededor del jugador agresivo cambia. La tensión inicial da paso a una confianza más tranquila entre quienes permanecen serenos y atentos. Las decisiones se toman con claridad. El flujo de fichas refleja la estructura subyacente de un juego disciplinado. La energía del jugador agresivo, antes fuente de caos, es absorbida y redirigida por la calma de quienes se niegan a apresurarse. En estos momentos, las pilas profundas y el juego largo de efectivo recompensan a quienes permanecen centrados. La observación reemplaza la reacción. El paso de las manos se trata menos de confrontación inmediata, se trata más de elegir los momentos adecuados para actuar. El sonido de las fichas moviéndose sobre el fieltro, el ritmo constante de las cartas repartidas y los sutiles cambios de postura en la mesa se vuelven parte de un juego más lento y deliberado. El enfoque de alta presión, aunque a veces efectivo, revela sus propios límites. Al no reflejar la agresión y en su lugar abrazar la paciencia, el jugador disciplinado encuentra un camino entre el ruido. La energía inquieta del jugador agresivo se desvanece en el fondo, reemplazada por la tranquila certeza de decisiones medidas. La mesa se calma, el ritmo disminuye y la oportunidad de convertir la presión en ventaja se vuelve clara. Capítulo 6. El jugador emocional. Cuando el estado emocional de un jugador se apodera, la estructura de sus decisiones se desvincula del flujo del juego. En lugar de seguir un proceso medido, sus acciones reflejan un paisaje interno cambiante. Sentimientos como frustración, emoción o decepción se ven en la forma en que un jugador se sienta, el ritmo de su respiración o la velocidad con la que mueve fichas sobre el tapete. A veces estas señales son sutiles, como una mano temblando tras perder una mano o un repentino endurecimiento de postura tras una decisión difícil. Otras veces, un estado emocional altera el tono de voz o trae una nueva intensidad a la conversación en la mesa, insinuando una mente atrapada entre el pasado y el presente. La frustración es una de las emociones más comunes en la mesa de póker.
A menudo sigue a una serie de manos perdidas o una derrota dolorosa. Un jugador frustrado puede suspirar, moverse más en su silla o lanzar fichas con más fuerza. Su patrón de apuestas puede volverse impaciente, con decisiones rápidas y apuestas más grandes donde antes mostraba moderación. La emoción surge después de una gran victoria o una jugada afortunada. Esto lleva a una postura erguida, ojos más abiertos y una tendencia a hablar más o sonreír. En estos momentos, los jugadores pueden apostar más agresivamente, aprovechando el éxito reciente. La ansiedad, por otro lado, se revela a menudo a través de la vacilación, inquietud o mirando repetidamente el tablero y a los oponentes. La acción se ralentiza y las apuestas pueden disminuir mientras el jugador busca seguridad en la precaución. Las señales físicas y verbales suelen ir juntas. Después de una pérdida dolorosa, un jugador podría tamborilear los dedos, suspirar audiblemente o murmurar sobre la mala suerte. Cuando están emocionados, pueden elevar la voz o inclinarse hacia adelante, ansiosos por participar en la siguiente mano. Un jugador decepcionado puede quedarse en silencio, evitar el contacto visual y retirarse más a menudo. Estos cambios de comportamiento son visibles para los oponentes observadores y también influyen en el ambiente de la mesa. Un solo estallido emocional, incluso si es silencioso, puede extenderse hacia afuera, cambiando el ritmo y la atmósfera para todos. Los patrones de apuestas ofrecen otra ventana al juego impulsado por el ánimo. La frustración frecuentemente lleva a apuestas más grandes y menos calculadas. Un jugador puede subir preflop con manos débiles, intentando cambiar su suerte. La emoción puede causar una agresión similar, pero con un tono más optimista. Las apuestas se hacen rápidamente y con confianza, a veces sin plena consideración. Por otro lado, la decepción o la ansiedad pueden hacer que un jugador pase más seguido, iguale en lugar de subir, o se retire de manos que normalmente jugaría. Estos cambios no siempre siguen una secuencia lógica, reflejan la respuesta emocional inmediata del jugador a la última mano o a los últimos minutos de juego. Los resultados recientes influyen mucho en el ánimo en la mesa. Una gran victoria puede elevar el espíritu. Hace que un jugador sea más abierto al riesgo y la aventura. El recuerdo de ganar un gran bote persiste. Esto fomenta un juego más suelto y apuestas mayores. Una dura pérdida, especialmente si se percibe como injusta, afecta las decisiones siguientes. Algunos jugadores se obsesionan con recuperar lo perdido. Otros se retiran, reduciendo su presencia en el juego. Este vaivén emocional rara vez es invisible. Moldea tanto el ritmo de la acción como la disposición de los jugadores a participar. Con el tiempo, puede aparecer la fatiga emocional. Después de muchas horas, incluso los jugadores experimentados pueden mostrar signos de tilt. Su postura se encorva, sus ojos pierden algo de enfoque y sus decisiones pierden claridad. El tilt no siempre se anuncia en voz alta. A veces es un retiro silencioso, un entrar en piloto automático donde las manos se juegan sin plena atención. Otras veces es una tormenta de agresión o impaciencia, con apuestas volando y palabras volviéndose más agudas. La fatiga emocional a menudo lleva a errores, ya que la mente se vuelve menos capaz de filtrar el impulso de la intención. Una mesa con jugadores emocionalmente neutrales se siente diferente. Las acciones son medidas. Las voces son firmes. Las apuestas siguen una progresión lógica. Hay menos sorpresas. Los cambios de comportamiento son raros. Cuando el juego impulsado por el ánimo entra en escena, la imprevisibilidad crece. La estructura del juego se vuelve menos estable. Aparecen nuevos riesgos. La emoción visible puede inquietar incluso al jugador más experimentado. Introduce olas de incertidumbre y oportunidad. Cuando las emociones comienzan a acumularse, el impulso puede moldear no solo una decisión, sino una secuencia de ellas.
Este impulso emocional se desencadena por el resultado de las manos, el ritmo de victorias y derrotas, y las historias que los jugadores se cuentan sobre lo que debería haber pasado. Un jugador que se siente en la cima después de una gran victoria puede empezar a apostar más, entrar en más botes y aprovechar pequeñas ventajas. La sensación de invencibilidad lleva a una selección de manos más suelta y movimientos audaces que no aparecerían en un estado más calmado. El impulso emocional negativo, como el tilt, tiene muchas formas. El tilt por injusticia surge tras una pérdida percibida como injusta. Esto alimenta la necesidad de recuperar fichas rápidamente. El tilt por odio a perder lleva a un jugador a perseguir cada bote. Se niega a aceptar la derrota. El tilt por error sigue a un fallo personal. Esto conduce a la autocrítica y al juego errático. El tilt por derecho aparece cuando un jugador cree que merece mejores resultados. Intenta forzar el juego para que cumpla. El tilt por venganza dirige la energía hacia un oponente específico. El tilt por desesperación surge cuando las pilas disminuyen y las opciones se reducen. Cada tipo de tilt deja una marca única en los patrones de apuestas y en la presencia en la mesa. Las desviaciones en las apuestas suelen aparecer durante estos cambios emocionales. Después de una pérdida difícil, algunos jugadores se vuelven más agresivos. Suben y resuben con manos que normalmente foldearían. Otros se inclinan en la dirección opuesta. Foldean manos fuertes o pasan cuando una apuesta sería estándar. Estos cambios no son aleatorios. Reflejan el intento de la mente de restaurar el equilibrio o recuperar el control. Por ejemplo, un jugador en tilt puede sobreapostar el bote. Empuja grandes pilas de fichas al centro con manos débiles. La emoción puede producir sobreapuestas similares, pero con una energía esperanzada en lugar de desesperada. Las estadísticas del juego observado muestran que la agresividad a menudo aumenta después de las pérdidas. Esto es especialmente cierto entre quienes tienen problemas con el control emocional. La pasividad también puede aumentar. Los jugadores se vuelven reacios a arriesgar fichas tras un revés. La selección de manos se amplía o se reduce según el estado de ánimo. Un jugador frustrado puede entrar en más del 60% de las manos iniciales. Abandona la disciplina anterior. Un jugador aburrido puede lanzar fichas al bote solo para romper la monotonía, sin importar las cartas que tenga. Los riesgos de perseguir pérdidas son claros. Apostar agresivamente por frustración o desesperación rara vez sigue una estrategia sólida. En cambio, expone al jugador a más pérdidas. Las manos se juegan por impulso, no por cálculo. Los patrones de sobreapuesta se relacionan con la emoción y la frustración. El repentino all-in, la apuesta grande en el río o el llamado rápido con una mano marginal revelan la emoción en acción. Las secuencias de apuestas estables contrastan con las volátiles. Cuando un jugador se mantiene firme, sus apuestas siguen un patrón consistente. Solo se ajustan según la lógica de la mano y el flujo de información. Las secuencias volátiles, en cambio, saltan de la cautela a la agresión y viceversa. No consideran la posición, la profundidad del stack o las tendencias del oponente. Estos cambios pueden alterar los resultados del jugador y el ritmo de la mesa. Ante decisiones impulsadas por el estado de ánimo, la respuesta más efectiva es la observación calmada. Al enfrentar a un oponente con emociones en movimiento, la estructura de tu juego se vuelve más importante. El desapego emocional en la mesa crea un espacio entre tu mente y la volatilidad a tu alrededor. Una técnica es enfocarse en el proceso. Toma cada decisión basada en la información disponible, no en resultados recientes o acciones de otros. Esta mentalidad mantiene tu atención en la mano en juego, no en la historia en la mente de alguien más. Mantener el enfoque durante sesiones volátiles requiere pequeños actos de disciplina.
Respirar de manera uniforme, sentarse cómodamente y reajustar la atención después de cada mano ayuda a mantener el ruido emocional a raya. Observar en lugar de reaccionar te permite notar patrones, identificar señales de tilt y mantener la paciencia mientras pasa la tormenta. Por ejemplo, cuando un jugador emocional comienza a apostar de manera salvaje tras una pérdida, la paciencia te permite esperar una mano fuerte en lugar de perseguir el mismo caos. Con el tiempo esta estabilidad supera los altibajos emocionales y devuelve el juego a su estructura central. La observación suele ser más poderosa que la reacción. Al observar manos temblorosas, cambios bruscos de tono o apuestas erráticas, puedes anticipar cuando un oponente está al borde de un error costoso. Estos momentos no son invitaciones a interferir o escalar, sino oportunidades para dejar que las manos se resuelvan naturalmente. Cuando mantienes la disciplina, aprovechas los errores que surgen de la volatilidad de otros. El juego recompensa la paciencia y el proceso sobre el impulso y la reacción. Un enfoque disciplinado significa jugar cada mano como un problema nuevo. No te dejes afectar por el ambiente de la mesa o el resultado del último bote. Este enfoque orientado al proceso mantiene tus decisiones estructuradas y tu mente clara. Cuando reconoces tus propios desencadenantes de tilt, puedes responder antes de perder el control. Da un paso atrás si es necesario o tómate un momento para reiniciar. Esta autoconciencia es la base de una mente fuerte en el póker. Acumula experiencia y habilidad a lo largo de muchas sesiones. Las señales de que un jugador emocional está a punto de cometer un error costoso a menudo incluyen apuestas apresuradas, un aumento repentino en la frecuencia de manos o frustración visible después de un enfrentamiento. Cuando ves estas señales, dejar que la mano se desarrolle sin interferencias permite que la volatilidad juegue a tu favor. Las respuestas reactivas, como igualar la agresión con agresión o retirarse por frustración, rara vez llevan a resultados positivos. El juego no reactivo, basado en la observación y la paciencia, crea espacio para buenas decisiones y resultados constantes. A medida que la sesión continúa, el ritmo de la mesa puede subir y bajar con cada ola emocional. Al mantenerte firme, permites que el flujo natural del juego traiga oportunidades. La mente se aquieta, enfocada en la próxima decisión, sin ser perturbada por el ruido de las emociones a tu alrededor. Las fichas se mueven, las cartas se revelan y las manos se resuelven como deben. En este espacio, encuentras la calma en el centro de la tormenta. Observas cómo el juego impulsado por el ánimo va y viene, anclado por tu propia presencia estable. Capítulo 7. El jugador experimentado o equilibrado. La estructura de las decisiones cambia cuando el enfoque de un jugador es estable y medido, en lugar de impulsado por cambios dramáticos o riesgos extremos. Cada elección sigue un ritmo familiar, moldeado por la atención cuidadosa a la posición, la profundidad del stack y el número de oponentes que quedan por actuar. Esta consistencia se muestra en la forma en que se seleccionan las manos antes del flop. En posición temprana, donde más jugadores esperan actuar, solo se eligen las combinaciones más fuertes. El rango crece un poco en posición media, añadiendo manos con sólido potencial post-flop, pero evitando aquellas que podrían causar problemas. Cuando la acción llega a posición tardía, la ventana se abre más. Aquí conectores del mismo palo y haces más débiles a veces entran en juego, pero siempre con atención a la dinámica de la mesa y los tamaños de los stacks. Este ajuste en las manos iniciales no se trata de perseguir cada ventaja, sino de preservar la estructura que mantiene las decisiones predecibles y manejables. El tamaño de las apuestas para el jugador equilibrado sigue un patrón de moderación. En lugar de hacer apuestas grandes o pequeñas, se prefieren cantidades estándar. Esto controla el bote y evita escaladas innecesarias. En el flop, una apuesta de continuación típica puede ser entre 1/3 y 2/3 del bote. Rara vez se hacen sobre apuestas extremas. Este enfoque continúa en las calles posteriores.
El tamaño de las apuestas en el turn y el river se mantiene proporcional al bote y a las pilas restantes. El objetivo no es intimidar ni provocar reacciones salvajes. Se busca mantener la mano dentro de límites familiares. Al limitar el tamaño de cada bote, el jugador experimentado evita la varianza de apuestas grandes y temerarias. A medida que avanza la mano, los jugadores equilibrados muestran su consistencia con líneas post-flop que evitan faroles de alta varianza. Ante situaciones inciertas o manos débiles, suelen elegir pasar o retirarse en lugar de buscar resultados improbables. Manos marginales que podrían requerir un movimiento heroico en manos de un jugador más volátil se sueltan en silencio. Esta disciplina es especialmente notable en situaciones donde las probabilidades del bote no justifican el riesgo. El jugador reconoce que retirarse ahora preserva recursos para una mejor oportunidad más adelante. Estas elecciones, repetidas en cientos de manos, crean un patrón de ganancias constantes e incrementales en lugar de cambios dramáticos. Los patrones estadísticos distinguen al jugador equilibrado de sus contrapartes más agresivas. En apuestas típicas, el porcentaje de manos voluntariamente puestas en el bote, conocido como WIPI-AIPI, oscila entre 15 y 20% para estos jugadores. Su porcentaje de subida preflop, o PFR, se mantiene cerca, a menudo a pocos puntos de su VPIP. Esta estrecha diferencia refleja una renuencia a igualar sin iniciativa, prefiriendo subidas que definen su rango y mantienen decisiones simples. En contraste, los jugadores sueltos agresivos pueden mostrar un VPIP superior al 30%, con una gama más amplia de manos especulativas y frecuentes apuestas grandes. La diferencia en la frecuencia de jugadas extremas es clara. Los jugadores equilibrados evitan los cambios bruscos que vienen de perseguir cada posible escenario. Los hábitos de jugadores experimentados se ven en juegos en vivo y sesiones en línea. En vivo, sus pilas rara vez fluctúan mucho. Sus acciones se integran en el flujo de la mesa. En línea, sus patrones de apuestas muestran un ritmo constante. Hay pocos cambios bruscos en agresión o pasividad. Esta consistencia a veces se confunde con timidez. Algunos esperan movimientos más dramáticos. En realidad, es la marca de un jugador que valora la longevidad sobre el espectáculo. Entiende que el juego se gana no con pocos faroles audaces, sino con cientos de decisiones pequeñas y bien medidas. Considera una mano típica donde un jugador equilibrado enfrenta una elección difícil. Con una pila media en posición media, igual a una subida estándar preflop con un conector del mismo palo. El flop trae dos cartas altas y una baja, ofreciendo poca ayuda inmediata. Su oponente apuesta 2/3 del bote y el jugador equilibrado elige retirarse en lugar de buscar un proyecto de escalera trasera. No hay drama ni intento de un farol arriesgado. La decisión se toma en silencio, con plena conciencia de que las probabilidades no justifican seguir invirtiendo. Con el tiempo, estas pequeñas retiradas protegen la pila y reducen la probabilidad de pérdidas dramáticas. La estructura de una mano a menudo revela la diferencia entre consistencia y extremos. Donde un jugador agresivo ve cada oportunidad como una chance de ganar el bote, el jugador equilibrado espera momentos donde las probabilidades y la posición se alinean. Esta paciencia no es pasiva. Es una elección deliberada para evitar riesgos innecesarios y enfocarse en la acumulación a largo plazo de ganancias modestas. El resultado es un patrón de juego estable y silenciosamente efectivo, construyendo una base para el éxito que no depende de momentos dramáticos o golpes de suerte. Las señales de experiencia se vuelven más claras al enfocarse en el tiempo y la moderación. Cada acción se toma con deliberación, no con prisa. El jugador experimentado a menudo se detiene antes de actuar. Usa esos momentos extra para revisar el tablero. Considera las apuestas hasta ahora. Analiza los rangos probables de sus oponentes. Este tiempo deliberado no indica indecisión. Muestra confianza y compostura. En juegos en vivo, esto parece un ritmo calmado y constante. En línea,
se ve en un ritmo de acción consistente. Rara vez es apresurado y nunca errático. La moderación es más visible en situaciones donde justificar una apuesta o subida sería fácil, pero retirarse es la opción más disciplinada. Al tener una mano marginal con varios jugadores por actuar, el jugador experimentado se retira en lugar de arriesgarse a una situación difícil más adelante. Este hábito aparece en manos donde se resiste la tentación de buscar una escalera o de farolear contra la fuerza. El jugador entiende que retirarse ahora es una inversión en futuras oportunidades y que no todas las manos deben disputarse hasta el final. El tamaño de las apuestas es un indicador sutil de experiencia. En lugar de hacer apuestas grandes y llamativas, el jugador equilibrado ajusta cada apuesta para controlar el crecimiento del bote. En las primeras rondas, las apuestas se mantienen pequeñas en relación con el stack. Esto deja espacio para maniobrar a medida que la mano se desarrolla. Cuando el tablero se vuelve peligroso o la acción se intensifica, el jugador está dispuesto a pasar o igualar en lugar de forzar la situación. Este control sobre el tamaño del bote no solo minimiza pérdidas, también preserva la flexibilidad y mantiene opciones abiertas para rondas posteriores. La paciencia es el hilo que une estos hábitos. Los jugadores experimentados esperan situaciones donde su posición y fuerza de mano se combinan para crear una clara ventaja. No se apresuran a jugar cada mano ni fuerzan la acción cuando las probabilidades no están a su favor. Esta paciencia se traduce en una tasa de victorias más estable con el tiempo. Al evitar situaciones marginales y centrarse en las manos donde su equidad es mayor, reducen el impacto de la varianza y protegen su bankroll de cambios bruscos. La disposición a esperar mejores oportunidades suele ser más rentable que actuar por impulso. Por ejemplo, con una mano débil en posición temprana, el jugador equilibrado podría pasar y retirarse en lugar de farolear contra varios oponentes. Más tarde, cuando se desarrolla una mano fuerte en una posición favorable, está listo para actuar con decisión. Este contraste entre la contención y la agresión es el sello de la experiencia. Muestra la comprensión de que no todas las manos valen la pena disputar y que las mejores oportunidades a menudo llegan a quienes esperan. La disciplina es el escudo que protege al jugador experimentado del tilt. Ante una serie de pérdidas o una mala racha de cartas, no persiguen pérdidas con apuestas imprudentes o decisiones emocionales. En cambio, cada elección se basa en la misma lógica constante que guía su juego siempre. Esta disciplina mantiene las emociones bajo control y asegura que cada mano se aborde con una mente clara, sin importar los resultados recientes. La diferencia entre la contención y la acción impulsiva se hace evidente en manos similares jugadas por diferentes tipos de jugadores. Donde un jugador podría apostar todo en un proyecto marginal, esperando una carta afortunada, el jugador experimentado se retira y espera un mejor momento. Con el tiempo, los resultados de estas elecciones se acumulan. El jugador que actúa con contención evita los costosos errores que provienen de la impaciencia, construyendo un historial de resultados constantes y fiables. Mantenerse con los pies en la tierra es la fuerza tranquila que guía a los jugadores experimentados en los altibajos del juego. No buscan la emoción de victorias dramáticas ni la adrenalina de un gran bote. En cambio, se contentan con pequeñas ganancias constantes que se acumulan con el tiempo. Esta mentalidad valora ventajas modestas, como hacer una apuesta cuando las probabilidades del bote son adecuadas o pasar en un momento de incertidumbre. Al aceptar estas pequeñas ventajas, el jugador evita los riesgos de perseguir cada posible victoria. Los beneficios psicológicos de este enfoque son significativos. Sin los altibajos emocionales de grandes victorias y pérdidas, el jugador permanece calmado y enfocado en cada sesión. No hay necesidad de recuperarse de una pérdida devastadora ni de proteger una ganancia repentina. Cada mano se aborda con la misma perspectiva estable. El efecto acumulativo de pequeñas victorias se hace claro a largo plazo. La evidencia de los registros de sesión muestra cómo se acumulan estas ganancias incrementales.
Un jugador que consistentemente toma decisiones con valor esperado positivo, incluso cuando la recompensa es modesta, verá crecer su bankroll de manera constante con el tiempo. La varianza que experimentan estos jugadores es mucho menor que la de aquellos que buscan grandes botes en cada oportunidad. El camino es más lento, pero también es más confiable. En la práctica, esto significa elegir retirarse con una mano marginal en el river. Es mejor que arriesgar una gran parte del stack persiguiendo una apuesta de valor delgado. Significa pasar en una situación donde la agresión podría salir mal. Así se asegura una pequeña ganancia en lugar de arriesgar un revés. Estas decisiones pueden no llamar la atención en la mesa, pero forman la base de una carrera de póker sostenible y exitosa. El juego constante prioriza decisiones con valor esperado positivo, aunque la recompensa sea pequeña. El enfoque se mantiene en el largo plazo. La acumulación de ganancias modestas supera el atractivo de momentos dramáticos. El jugador experimentado sabe que el póker no es un juego de manos únicas. Es un juego de miles de decisiones tomadas con cuidado y disciplina. A medida que la sesión se alarga, el ritmo del jugador equilibrado permanece igual. Cada mano se enfrenta con la misma paciencia y atención, sin importar las apuestas o el resultado. Los días se mezclan mientras las pequeñas victorias se acumulan. Esto crea una sensación de progreso tranquilo que perdura más allá de cualquier sesión. De esta manera, el jugador experimentado encuentra satisfacción en la búsqueda constante de ventajas modestas. Deja que el juego se desarrolle a su propio ritmo. Capítulo 8. Cuando los tipos de jugadores cambian. Los jugadores no toman decisiones aisladas de su entorno. La estructura de cada mano cambia al fluctuar los tamaños de las pilas y al desarrollarse la sesión. Cuando un jugador tiene una pila corta, sus opciones se reducen. Con solo unas pocas ciegas grandes, enfrentan un panorama donde la decisión de ir a all-in o retirarse se vuelve común. Cuanto más corta es la pila, más probable es que los jugadores amplíen sus rangos de empuje preflop. A menudo empujan manos que habrían sido retiradas antes en la sesión. Este cambio no es una cuestión de preferencia, sino un resultado directo de las restricciones impuestas por la relación entre la pila y el bote. Las pilas cortas deben actuar antes de que las ciegas consuman sus fichas. Esta urgencia impulsa un cambio en la agresión preflop. En contraste, cuando los jugadores tienen pilas profundas, el espacio de decisión se amplía. Las pilas profundas permiten una variedad de tamaños de apuesta. También permiten estrategias más matizadas en varias calles. Los jugadores con muchas fichas pueden especular con conectores del mismo palo o pares pequeños. Saben que tendrán suficiente para aprovechar futuras rondas de apuestas. El juego posicional se vuelve más importante. La amenaza de grandes apuestas en el río puede moldear toda la mano. Jugadores que habrían jugado conservadoramente con una pila media a menudo se vuelven más creativos. Esto ocurre cuando la profundidad permite maniobras después del flop. A medida que avanza una sesión, la relación entre tamaños de pila y ciegas cambia más. En torneos, las ciegas crecientes erosionan el valor de cada pila. Esto obliga a los jugadores más pacientes a ajustarse. Al inicio, cuando las ciegas son pequeñas en relación a las pilas iniciales, los jugadores pueden construir rangos amplios y equilibrados. Tienen libertad para ver más flops y ser pacientes sin riesgo inmediato. Con el tiempo, sin embargo, al subir las ciegas, las pilas efectivas se reducen. La presión para actuar aumenta. Jugadores antes cautelosos pueden verse obligados a ampliar sus rangos o a tomar riesgos que habrían evitado al principio. La duración de la sesión trae cambios adicionales. Con cada nivel, la fatiga puede aparecer. Esto cambia sutilmente el enfoque del jugador hacia el riesgo. Al inicio, los jugadores son más selectivos y deliberados. Su paciencia está intacta y sus decisiones son claras.
A medida que pasan las horas, la energía disminuye. Algunos jugadores están más dispuestos a arriesgarse, persiguen botes con manos especulativas o aumentan la agresividad en situaciones donde antes habrían foldeado. Otros pueden volverse más cautelosos, evitando situaciones marginales al perder concentración. El efecto acumulativo es un paisaje cambiante. El mismo jugador puede parecer cauteloso al inicio y luego suelto y agresivo tras varias horas en la mesa. Considera una mano donde el tamaño del stack cambia el enfoque. Imagina un torneo con ciegas crecientes. Un jugador que comenzó con un stack cómodo ahora tiene menos de 10 ciegas grandes. Enfrentando una subida desde posición temprana, ve unas 9 fuera de palo. Antes, con un stack más profundo, podría haber foldeado o pagado para ver el flop. Ahora, con su stack disminuyendo y las ciegas por subir, va all-in. Su decisión no se debe a un cambio de personalidad, sino a la realidad inmediata de su stack en relación al bote. La presión del momento limita sus opciones, y lo que antes era una mano marginal se convierte en candidata para un all-in. La duración de la sesión también afecta la paciencia y la agresividad. Al inicio de una sesión, es común ver a los jugadores esperando manos fuertes. Doblan manos marginales sin dudar. A medida que la sesión avanza y las pilas se acortan, el ritmo cambia. Jugadores que antes esperaban manos premium comienzan a jugar más agresivamente. La fatiga y las ciegas crecientes erosionan la paciencia. La disposición a arriesgar aumenta. La transición es gradual pero notable, especialmente en torneos donde la estructura obliga a la acción al avanzar los niveles. Al comparar el comportamiento al inicio y al final de una sesión, las diferencias son claras. En la primera hora, la mayoría de los jugadores son cautelosos. Protegen sus fichas y juegan dentro de rangos definidos. En los niveles finales, después de horas de juego, el ambiente está cargado de urgencia. Las ciegas son grandes, las pilas son cortas y las decisiones deben tomarse rápido. Incluso los jugadores más disciplinados pueden pasar de cautelosos a audaces. Esto es impulsado por el avance implacable de las ciegas y la realidad de la estructura del torneo. Los estados emocionales y la fatiga física crean otra capa de volatilidad en el comportamiento del jugador. El tilt, la frustración y el agotamiento pueden anular incluso las estrategias más cuidadosas. Cuando un jugador experimenta tilt, sus decisiones se vuelven menos racionales. Un signo común es un aumento repentino en las apuestas preflop, más allá de lo que su rango normal dictaría. Manos que serían descartes rutinarios en calma se juegan con agresión. La estructura de su toma de decisiones se altera y la volatilidad aumenta. Las señales físicas pueden indicar estos cambios emocionales. Un jugador frustrado o agotado puede mostrar un cambio en la frecuencia de parpadeo, moverse más o quedarse muy quieto de repente. Estos signos externos a menudo corresponden con cambios en su juego. Por ejemplo, un jugador que acaba de perder un gran bote puede jugar la siguiente mano con rapidez inusual, empujando fichas sin mucha deliberación. El ritmo de sus decisiones puede reflejar impulsividad y su disposición a arriesgar aumenta. En lugar de sopesar cuidadosamente las probabilidades del bote, actúan rápido, a veces persiguiendo pérdidas o buscando recuperar la compostura con movimientos audaces. La fatiga es otra influencia poderosa. A medida que las sesiones se alargan, la concentración disminuye. Jugadores que eran precisos al principio pueden volverse menos atentos a detalles como las probabilidades del bote o la profundidad de las fichas. Las tasas de error aumentan con el cansancio. Estudios de sesiones largas muestran que los jugadores cometen más errores por hora al acumularse la fatiga. Estos errores no siempre son dramáticos, pero se acumulan, cambiando sutilmente el equilibrio del juego. Los patrones de apuestas pueden revelar el impacto de los cambios emocionales. Un jugador en tilt puede aumentar sus apuestas de repente.
También puede hacer grandes faroles en situaciones donde normalmente sería cauteloso. Por otro lado, un jugador emocionalmente agotado podría pasar o igualar pasivamente. Evita la confrontación. La variación en una sesión aumenta durante la inestabilidad emocional. Los jugadores se alejan de sus tendencias establecidas. A veces, un jugador logra recuperarse después de una mano difícil. Imagina una situación donde un jugador sufre una mala jugada, perdiendo con una mano fuerte en el river. Después podría jugar las siguientes manos de manera errática, pagando o subiendo con manos marginales. Pero tras unos minutos, se detiene, respira y vuelve a su estilo anterior, retirándose con manos más débiles y regresando a un juego deliberado. La capacidad de recuperar la compostura se ve en su lenguaje corporal y patrones de apuestas. Sus decisiones se ralentizan y su construcción de rango se vuelve más consistente. Los resultados de decisiones emocionales suelen diferir del juego racional. Cuando los jugadores actúan por frustración o enojo, tienden a exponerse a mayor riesgo sin recompensa. Sus resultados se vuelven más volátiles, con mayores altibajos. En cambio, cuando mantienen disciplina emocional, sus decisiones son más consistentes y sus resultados más estables. La diferencia no está solo en los resultados, sino en el proceso que lleva a cada decisión. Ningún tipo de jugador permanece fijo durante toda la sesión. La combinación de tamaños de pila cambiantes, dinámicas de mesa en evolución y estados emocionales cambiantes significa que las tendencias siempre están en movimiento. Un jugador que comienza una sesión con un estilo cauteloso y cerrado puede relajarse después de acumular una gran pila, usando su ventaja de fichas para presionar a los oponentes. Más tarde, después de perder varios botes, el mismo jugador podría volver a cerrarse, esperando manos fuertes antes de comprometer más fichas. Estas transiciones son impulsadas por las circunstancias del juego, no por un rasgo permanente. Muchos factores pueden cambiar el comportamiento de los jugadores. Un cambio de posición en la mesa, un nuevo jugador que se une, o un cambio en el flujo de acción pueden influir en cómo cada uno aborda cada mano. Cuando un jugador observa agresión repetida de un oponente, puede ajustar ampliando sus propios rangos o adoptando una postura más defensiva. La dinámica de la mesa siempre está en cambio. Las tendencias de cada jugador evolucionan en respuesta al comportamiento colectivo del grupo. Observar estos cambios requiere atención constante. El proceso de actualizar lecturas es continuo. Cuando un jugador se desvía de su rango inicial, es importante notar el cambio y ajustar sus posiciones. Por ejemplo, si un jugador que ha estado foldeando frecuentemente de repente comienza a hacer 3 apuestas preflop, esta nueva agresión sugiere un cambio en su enfoque. En lugar de confiar en observaciones anteriores, es necesario reevaluar y adaptarse a la realidad actual. Los registros de sesión a menudo muestran cómo cambian las frecuencias de agresión al aumentar las ciegas. Los niveles iniciales pueden tener un juego constante y medido. Pero a medida que avanza la sesión, la frecuencia de grandes apuestas y subidas crece. La evolución de los tipos de jugadores se ve en estos patrones. Las personas cambian de estilo al cambiar el entorno a su alrededor. Una mano al final de una sesión ilustra este proceso. Un jugador que pasó las primeras horas jugando de manera conservadora, rara vez entrando en botes sin manos fuertes, ahora se encuentra con un gran stack y varios oponentes agresivos. En una nueva mano, abre desde posición media con J10 del mismo palo, una mano que habría foldeado antes. Al enfrentarse a una resubida desde el botón, decide pagar y ver el flop. El tablero muestra reina de corazones, 9 de espadas, 6 de tréboles. Después de una apuesta de continuación, sube, poniendo presión en su oponente. Este es un cambio claro de su estilo anterior. El cambio no es aleatorio, sino una respuesta a la evolución de la mesa, el tamaño de su stack y la dinámica de la alineación actual. La flexibilidad en la observación es más efectiva que las etiquetas rígidas.
Los jugadores que permanecen atentos a las tendencias actuales, actualizando sus lecturas cuando aparece nueva evidencia, están mejor posicionados para responder a las realidades del juego. Las categorías fijas pueden llevar a perder oportunidades. La observación adaptable permite una comprensión más verdadera de la naturaleza fluida del póker. A medida que la sesión se calma y el ritmo disminuye, la importancia de la atención continua se hace clara. El juego nunca es estático. Cada mano, cada decisión y cada cambio en el comportamiento contribuyen a un entorno vivo. Al estar atentos a estos cambios, los jugadores permanecen en el momento presente. Pueden responder con claridad a lo que la mesa trae. Capítulo 9. Volverse difícil de etiquetar. Cuando las acciones de un jugador caen en extremos claros y repetidos, la estructura de sus decisiones se vuelve más transparente para los demás en la mesa. Los oponentes comienzan a notar cuando alguien siempre sube agresivamente antes del flop o cuando otro jugador rutinariamente iguala sin nunca acelerar el ritmo. Estos patrones no necesitan ser hablados en voz alta. Son observados y catalogados en silencio, formando la base de lo que se conoce como imagen de mesa. Con el tiempo, esta imagen se convierte en un filtro para cada decisión futura de los demás. Cuanto más pronunciados son los extremos, más fácil es para los oponentes hábiles responder con estrategias adaptadas. La agresión extrema, por ejemplo, se caracteriza por subidas frecuentes y 3 apuestas implacables. A menudo, no se considera la verdadera fuerza de las cartas en mano. En muchas mesas, especialmente en juegos de apuestas bajas y medias, es común ver a un jugador decidido a ganar cada bote. No importa el contexto. Sus tamaños de apuesta pueden ser consistentes de mano a mano. Esto refuerza la impresión de un enfoque unidimensional. A lo largo de varias rondas, la reputación de este jugador se solidifica. Otros comienzan a esperar manos fuertes. Luego atrapan con llamadas o resubidas bien sincronizadas, sabiendo que el jugador agresivo probablemente caerá en la trampa. Por otro lado, la pasividad forma su propio patrón distinto. El jugador pasivo tímido se reconoce por una corriente constante de lims y llamadas, especialmente desde posiciones tempranas donde se esperan rangos más fuertes. Rara vez suben o aplican presión. Sus apuestas son cautelosas y sus retiros son a menudo predecibles ante la agresión. Este estilo puede parecer seguro en el momento, pero rápidamente señala a los oponentes observadores que apostar por valor y el farol se vuelven más sencillos contra una respuesta tan predecible. La frecuencia y el tamaño de las apuestas son señales reveladoras en estos escenarios. Cuando un jugador siempre apuesta la misma fracción del bote, o solo apuesta grande con manos fuertes y pequeño con débiles, el patrón se vuelve fácil de descifrar. Con el tiempo, incluso los observadores casuales notan quién apuesta a menudo, quién casi nunca apuesta y quién ajusta el tamaño de sus apuestas según la fuerza percibida de su mano. Los jugadores inconsistentes, que alternan entre apuestas muy grandes y muy pequeñas sin razón clara, también llaman la atención. Pero es la repetición constante de un enfoque único lo que más define la imagen en la mesa. El tiempo y la velocidad de reacción añaden otra capa a este panorama. Acciones rápidas y automáticas, como un fold o call instantáneo, a menudo revelan falta de deliberación o comodidad predecible con ciertas manos. Las pausas largas seguidas de agresión repentina pueden indicar incertidumbre o un deseo de parecer fuerte. A lo largo de una sesión, estos ritmos sutiles se vuelven parte del perfil de un jugador. Los oponentes atentos notarán cuando alguien siempre toma el mismo tiempo en situaciones similares o cuando la duda se reserva solo para decisiones importantes con manos marginales. Los escenarios donde se explotan estilos predecibles se desarrollan de manera silenciosa pero decisiva. El jugador agresivo suelto, al haber construido una reputación de presión constante, ve sus faroles descubiertos más a menudo y sus apuestas de valor pagadas con menos frecuencia. El jugador pasivo conservador, por su parte, se ve obligado a retirarse ante apuestas bien calculadas,
perdiendo botes que podrían haberse disputado con una presencia más fuerte. Estos resultados rara vez se sienten dramáticos en el momento, pero con el tiempo erosionan el montón de fichas y la confianza del jugador. La rutina, para muchos, ofrece comodidad psicológica en la mesa. Hay una sensación de seguridad al saber qué hacer en cada lugar. Seguir un guión que ha funcionado antes brinda tranquilidad. Sin embargo, esta comodidad tiene un precio. Cuando la rutina se vuelve rigidez, elimina la flexibilidad necesaria. Es importante adaptarse a las dinámicas cambiantes. El póker es un juego de adaptación. Quienes se niegan a ajustarse se vuelven presas fáciles. Los que observan de cerca aprovechan esta rigidez. La evidencia observacional de juegos de baja y media apuesta confirma estos patrones una y otra vez. Los jugadores que mantienen la misma frecuencia de acción, que nunca ajustan el tamaño o el tiempo de sus apuestas, se vuelven bien conocidos por los oponentes regulares. La diferencia entre consistencia y rigidez es sutil pero importante. La consistencia significa tomar decisiones reflexivas basadas en fundamentos. La rigidez es la repetición automática de esas decisiones sin importar el contexto. Esto último es lo que hace que un jugador sea fácil de etiquetar y en última instancia de explotar. Un cambio hacia decisiones simples y constantes cambia cómo otros perciben tu juego. Cuando cada acción se basa en un razonamiento sencillo, tus decisiones son menos susceptibles a interpretaciones externas. La estructura de un juego constante se ancla en tamaños de apuesta estándar que reflejan el tamaño del bote en situaciones comunes después del flop. No hay necesidad de apuestas exageradas o sondeos minúsculos para confundir a otros. En cambio, cada apuesta o retirada fluye de una relación clara entre las probabilidades del bote, la profundidad del stack y el número de outs disponibles del mazo. Ejemplos de este enfoque se encuentran en acciones rutinarias y disciplinadas. Retirarse ante una apuesta de 3 con una mano marginal, incluso después de invertir fichas, es parte de mantener una frecuencia de acción equilibrada. Igualar con probabilidades adecuadas y retirarse cuando los números no cuadran es otro. Estas elecciones pueden no llamar la atención, pero forman la base de una imagen de mesa resistente y difícil de etiquetar. El juego constante contrasta con líneas creativas de alta variabilidad. Buscan desestabilizar a los oponentes con movimientos impredecibles. Aunque puede ser tentador perseguir la emoción de un farol bien ejecutado o un aumento dramático, estas acciones a menudo revelan más de tu enfoque de lo que deseas. Las jugadas llamativas, usadas con frecuencia, se convierten en su propio patrón. Dan a los jugadores atentos nuevas formas de perfilarte. A largo plazo, son las elecciones calmadas y metódicas las que dejan a otros inseguros de tus tendencias. Los oponentes encuentran difícil construir un perfil confiable ante decisiones simples y constantes. Como tus acciones no oscilan de un extremo a otro, hay menos oportunidades para que otros te cataloguen como agresivo o pasivo. La falta de patrones evidentes obliga a los oponentes a depender de información incompleta. Esto provoca errores en sus propios ajustes. Los estudios psicológicos sobre la fatiga de decisión muestran que las rutinas bien fundamentadas reducen el desgaste mental con el tiempo. Cuando no sientes presión para inventar nuevas líneas o dudar de cada acción, tu mente permanece más clara y enfocada. Esta claridad apoya una mejor calidad de decisiones en sesiones más largas. Cada mano se aborda con la misma atención calmada. Las trampas de complicar demasiado las manos se sienten más cuando un jugador intenta ser impredecible. Agregar capas innecesarias de engaño o hacer jugadas que se alejan de lo básico suele llevar a confusión y arrepentimiento. Decisiones simples y constantes evitan estos errores al mantener cada mano basada en la lógica en lugar del impulso. También hay beneficios emocionales. Un enfoque calmado y constante en la mesa trae tranquilidad. No depende del resultado de una sola mano. Cuando tus decisiones se basan en un razonamiento claro, es menos probable que te afecten las variaciones a corto plazo.
En cambio, permaneces presente, enfocado en el proceso y no en el resultado. La presencia en la mesa de póker se define por cómo las acciones de un jugador proyectan un estilo consistente a lo largo de muchas sesiones. No se trata de ser invisible o retraído, se trata de estar completamente involucrado con el flujo del juego. Un jugador con fuerte presencia presta atención a cada detalle. Actúa sin prisa y permite que las decisiones se desarrollen naturalmente. Este compromiso constante envía una señal silenciosa a los demás de que no te alteras ni provocas fácilmente. La paciencia en este contexto es la disposición de esperar hasta que las condiciones sean adecuadas antes de comprometer fichas. Significa retrasar la acción hasta que las probabilidades del bote y la equidad de la mano se alineen, en lugar de forzar el ritmo por aburrimiento o ansiedad. En botes con varios jugadores, la paciencia preserva tu capacidad de realizar equidad al esperar situaciones favorables que surgen de ventajas posicionales. A veces, el movimiento más fuerte es simplemente esperar, dejando que otros cometan el primer error. La estabilidad emocional es el hilo que une la presencia y la paciencia. Cuando mantienes una actitud calmada, tus patrones de acción permanecen estables sin importar los resultados recientes. Esta estabilidad te protege de la tentación de perseguir pérdidas con apuestas imprudentes o de volverte demasiado cauteloso después de una mala jugada. Con el tiempo, los oponentes notarán que tus decisiones no están dictadas por la emoción. Esto hace más difícil para ellos predecir cuándo eres fuerte o débil. Anécdotas de entornos competitivos, tanto en el póker como más allá, refuerzan el poder de la calma. Los jugadores que irradian compostura a menudo disuaden a otros de atacarlos directamente. Su presencia se siente no por gestos ruidosos o movimientos audaces, sino por la tranquila confianza que viene de conocer su propio juego. Esta confianza no se tambalea fácilmente y influye en el ambiente de la mesa. La presencia y la paciencia reducen el riesgo de ser etiquetado. Resisten la tentación de definirse por extremos. En lugar de caer en la trampa de la agresión o pasividad predecible, te conviertes en una presencia constante. Otros luchan por categorizarte. Con el tiempo, este enfoque da frutos. Hay menos ajustes explotadores de los oponentes. También ofrece un camino más sostenible en el juego. Resistir la urgencia en la mesa trae beneficios a largo plazo. Estos van más allá de una sola sesión. Al confiar en la presencia y la paciencia, te liberas de la necesidad de forzar acciones. También evitas perseguir la complejidad. El juego se ralentiza. Cada decisión se convierte en una oportunidad para reforzar tu estilo. No revelas tus intenciones. De esta manera, un enfoque suave y disciplinado se afirma como una fuerza formidable. Esta perdura mucho después de que se reparten las cartas y se mueven las fichas. A medida que te acomodas en este estado mental, el ruido de la mesa se desvanece en el fondo. Cada acción se realiza con intención. Cada pausa es un respiro. Los ritmos del juego comienzan a sentirse menos apresurados. Hay una satisfacción silenciosa al saber que la verdadera fuerza en la mesa a menudo pasa desapercibida. Se revela solo en la calma persistente de tu presencia. En este espacio, no hay necesidad de destellos o espectáculos. El camino constante es suficiente.